Hola. Hola, ¿me escucháis? Bueno, un poco añadiendo a la fantástica presentación, en el ámbito de la ciberseguridad deciros que soy perito informático forense y perito judicial y, bueno, experto en ciberseguridad empresarial. Voy a intentar complementar la fantástica presentación de la gente de Forti. Voy a intentar estar al nivel en mi presentación. Como habéis visto, se titula Ciberseguridad 101. El tema del 101, como estamos rodeados de alumnos que estáis estudiando tecnología, es posible que alguno penséis que hace referencia al código binario, pero no es así. Los rangos numéricos, 101, 200, 300, 400, se emplean mucho en el ámbito de la formación, sobre todo en los ámbitos de nuevas tecnologías, para hacer referencia al nivel de la charla o al nivel del curso que estamos realizando, ¿vale? Así, por ejemplo, un 100, 101 haría referencia a un nivel introductorio, en este caso en el ámbito de la ciberseguridad o la concienciación en ciberseguridad, y rangos superiores podríamos llegar a un 300 o 400 que haría referencia pues, a cursos de posgrado, especialización, etcétera, ¿vale? Esto en grandes empresas, como puede ocurrir con Forti, como puede ocurrir con Google, Microsoft, es muy frecuente la denominación así numérica en los cursos. Y si veis, he formulado una pregunta que dice, ¿estáis listos o estamos listos para proteger nuestros activos? Bueno, ahora entenderéis a qué me refiero con esto de activos. Activos, que no archivos, porque en otra conferencia que di sobre este mismo tema, cometieron un error y pusieron archivos. No. Estamos hablando de activos y en la presentación va a versar en torno a explicaros a qué me refiero con esto de los activos. Va a estar estructurada así, bueno, creo que no se ve, pero va a tener prácticamente 6 apartados, ¿vale? Y cuando terminemos voy a intentar ir todo lo rápido que pueda para dejar espacio a que me podáis hacer preguntas. Si vemos que vamos muy escasos de tiempo, os compartiré también mis contactos, tanto emails como contactos en redes sociales, para cualquier duda posterior o futura, porque a lo mejor no surge la duda aquí en este momento, pero después os surge, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, mirad, esos datos que voy a compartir ahora mismo, cada segundo que estamos aquí, se producen aproximadamente 1.700 ciberataques en el mundo, lo que viene a estar en torno a los 147, 150 millones de ciberataques. Este dato ya se ha quedado obsoleto mientras hablo con vosotros, ¿vale? Pero sí que sirve para que nos hagamos un poco a la idea de la envergadura, ¿no?, de los ciberataques a los que estamos expuestos. Entonces, dicho esto, mi recomendación, ¿cuál sería? Mi recomendación sería que todos los que estemos aquí, incluso cualquier ciudadano de a pie, tengamos una formación, aunque sea básica o fundamental, que nos permita, de alguna manera, proteger nuestra información, proteger nuestra privacidad y proteger nuestros dispositivos. Al final, aquí ya aparece el término activos, ¿ok? Bien, antes de seguir, para que entendamos un poco la situación de ciberseguridad a la que estamos expuestos, que ya ha quedado bastante clara con la charla de Forti, pues me gustaría hablar un poco del entorno de Internet y los actores, ¿no?, de este entorno, para que entendamos un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Voy a poner un cronograma, espero hacerlo lo más didáctico posible para que nadie se aburra, pero como yo ya soy un poco mayor, como habéis oído en la presentación, mis andaduras empiezan con el mundo de Internet en el año 1995, pues un poco por hacer memoria a todo esto. Mirad, no sé si lo veis, pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Todo esto empieza en 1950, aproximadamente, con la famosa o mal llamada Guerra Fría entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos, por la lucha por ver quién conquistaba el espacio en primer lugar, ¿vale? Como sabéis, en el año 1958 la antigua Unión Soviética pone en órbita y que fue el primer satélite artificial llamado Sputnik. Esa tensión entre estados, ¿qué genera? Genera que Estados Unidos decide crear una red, la red ARPANET, una red descentralizada, ¿no?, como la conocemos todos. En 1971 hay un señor que se llama Roy Tomlinson que dota a esa red ARPANET del correo electrónico como lo conocemos hoy día. Otro hito importante, un poco dada el tema de la charla, es que en 1972
aparece el que fue el primer virus informático. Este virus informático se llamó Creeper. Los que hayáis jugado Minecraft, conocéis un personaje de Minecraft que se llama Creeper, ¿verdad? Bueno, soy un poco, igual no es de vuestra generación en Minecraft, pero todos lo conocemos, se debe el nombre a este primer virus. Este primer virus realmente no es un virus maligno o malicioso, no es un malware como los conocemos hoy día, sino que Bob Thomas, que era un científico, una de las personas más activas en el desarrollo de la red ARPANET, decidió crear un software para comprobar cómo se podía replicar, autorreplicar dentro de los nodos que componían la red ARPANET en aquel entonces, ¿vale? Y, bueno, sabéis que eran nodos basados en Unix, Temex, etcétera, los sistemas operativos de la época, y creó este virus para que se autorreplicara. El virus se manifestaba con un mensaje, ¿no? Es decir, I am a creeper, catch me if you can, ¿no? Yo soy la enredadera, atrápame si puedes. Ese mismo año, Ray Tomlinson, el creador del correo electrónico, crea el primer antivirus como tal, como lo conocemos hoy día, que fue el de Reaper, el cortacésped o la segadora. A ver, esto puede parecer un dato histórico sin menor relevancia, pero sentó las bases de la autorreplicación que utilizan los virus actualmente. En 1981, la red ARPANET contaba aproximadamente con unas 100.000 nodos o computadoras conectadas a ella. Y en 1982, fijaros, todos habéis oído hablar del protocolo TCP/IP, ¿verdad? La base de Internet. Pero no siempre fue así. ARPANET comenzó con un protocolo que se llamaba NCP. En el año 1982 se incorpora al TCP/IP y además adquiere un nivel de seguridad militar, ¿vale? Ese mismo año hay un hito también importante, que es que aparece la primera generación de telefonía móvil. Muy lejano para vosotros, pero para los que vivimos la época, pues fue importante. Y en 1983, fijaros lo que ocurre, aparece el protocolo o servicios, porque es ambas cosas, DNS, ¿no? Domain Name System, sistema de nombres de dominios, que utiliza el protocolo, o sea, utiliza UDP, pero bueno. Y ese mismo año, en el 83, la red ARPANET se fragmenta, la parte militar y la parte pública, por así decirla, ¿no? Milnet era la parte militar y ARPANET siguió llamándose así, dando un poco soporte a todo el entorno universitario, gubernamental, etc. En 1983 se ha puesto un hito también importante y es que aparece el primer virus de PC, ¿vale? Que fue el virus Brain. Brain era un virus de boot sector. Lo que hacía en aquel entonces era infectar el boot de arranque de los disquetes que utilizamos en la época, que vosotros no habéis conocido, que eran disquetes de 5 pulgadas y un cuarto, y los discos duros de la época que no superaban los 20 megabytes. En 1988 aparece el gusano Morris. El gusano Morris fue desarrollado por un estudiante universitario y él dice que quería crear un software para medir la envergadura de Internet de la época. Se le fue el código un poquito de las manos, ¿verdad? E infectó una y otra vez los mismos nodos hasta que los dejaba a cabo. Se calcula que en aquel entonces tumbó aproximadamente unos 10.000 ordenadores conectados a Internet de la época, lo cual suponía un más del 10% de los equipos conectados a ARPANET e Internet en aquel momento. ¿Y de qué se aprovechó? Pues se aprovechó de vulnerabilidades. Los sistemas operativos de la época, Unix, bueno, hoy día Linux, conocéis, todos usáis sus diferentes versiones, pues empleaban un programa que era SendMail, programa de mensajería. Se aprovecharon de una vulnerabilidad en SendMail y también en el comando Finger, que es un comando que se emplea para ver los usuarios que están conectados a un entorno Unix, ¿no?, de la época. A todo esto, si le sumábamos la debilidad de las contraseñas también de la época, pues hizo que el gusano Morris pues tuviera la propagación que tuvo y pues el daño que causó. En 1989 hay un hito importante y es que ARPANET se le dota
del servicio World Wide Web. Tim Berners-Lee crea la web, o el web, o lo queráis conocer, no tiene género, y en 1990, 90-91, Milnet desaparece como tal, la parte militar desaparece como tal, y bueno, ya empieza a llamarse, ¿no? Se empieza a utilizar porque se integra dentro de una red que se llama DIS, la red de seguridad americana, y ya empieza a hablarse de Internet más que de ARPANET, ¿vale? En el 91 también hay otro hito importante, que es un virus que se llamaba Michelangelo, porque se activaba, tiene el nombre del artista renacentista de Miguel Ángel, ¿vale? Se activaba el día de su cumpleaños, el 6 de marzo, y este también fue un virus de boot sector, ¿vale? También afectaba al sector de arranque de los discos. Y bueno, tuvo una gran repercusión mediática. Si pasamos a la siguiente franja, década de los 90 y principios de los 2000, pues en el año 92 aparece el que fue la segunda generación de telefonía móvil, y tan solo habían 50 sitios web, 50 páginas web o sitios web en la época. Aparece el primer programa o solución de chat, que era Mirk, IRC, y por aquel entonces se empleaba un browser, un navegador, como lo queráis llamar, que era Mosaic, muy austero. En vista de que Mosaic no permitía cargar páginas dinámicas, pues hubo una empresa que fue Sun Microsystems, la creadora, entre otras muchas cosas, ¿verdad?, de Solaris, sistema operativo Solaris, que se empleaba mucho también en los CPDs de máquinas Unix. Tenían una empresa que se llamaba Netscape, que se dedicaba a crear software, browsers, entre otras cosas, pero también creaba software para CPDs, servidores web, servidores de correo, etc. Crean un navegador que se llamó Netscape Gold o Netscape Communicator, que permitía cargar páginas web dinámicas. ¿Por qué? Porque desarrollaron JavaScript, ¿vale? JavaScript, como lo conocéis hoy día, fue desarrollado por la empresa Netscape, ¿ok? Sun Microsystems, uno de los programadores de Netscape, desarrolló la primera versión de JavaScript, ¿vale? Ese mismo año aparece Amazon, pero no como lo conocéis hoy día, solamente era prácticamente una librería online. En 1995 aparece el portal de subastas, que imagino que conocéis, eBay, y con él la plataforma de pago PayPal. En el 96, para mí, aparece el antecedente del primer smartphone, que fue Nokia Communicator, que se hizo famoso también por las películas de James Bond, un tecladito QWERTY que te permitía incluso hacer telnets. En el 97 aparece Google, no hace falta hablar de Google, Yahoo, los dos buscadores o motores de búsqueda más potentes de la época, pero habían otros muchos, de índole nacional, como podía ser Ozu, Olé, Altavista, Inspector Telepolis, Webcrawler, infinidad. Pero llega el año 2000, y con el efecto 2000, ¿no?, el pufo de las fechas de 2 dígitos en vez de 4 dígitos, pues además de eso, se produce el boom de las .com. Todas las empresas tecnológicas relacionadas con Internet querían tener una .com, querían tener un portal horizontal y mostrar un montón de contenidos. Esto hizo que algunos de esos buscadores populares de la época, como Yahoo, decidieran cambiar su página web, que era simplemente un search para hacer búsquedas en Internet, y dotarla de infinidad de contenidos como carteleras de cine, salas de chat, videojuegos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto fue el declive, porque igual que aparecieron, desaparecieron. En el año 2001 aparece la tercera generación de telefonía móvil. Esto fue un hito súper importante, y al año siguiente aparece el ADSL. A vosotros esto os suena chino, pero para los que empezamos a conectarnos a Internet en su día, que empleábamos conexiones conmutadas con un módem y teníamos que pagar por los minutos que nos conectábamos a unas velocidades ridículas, pues supuso un antes y un después, porque aparecieron las tarifas planas, ¿no? Uno pagaba un coste fijo todos los meses y podía navegar todo lo que le diera la gana. Estas conexiones eran conexiones asimétricas. Quiere decir que tenían un caudal mayor de bajada que de subida. Y esto tiene una explicación, porque en toda esa década que os he pintado aquí, éramos meros espectadores. La gente que accedía a Internet éramos meros espectadores. Visitábamos periódicos,
etc. Y hacíamos una pequeña solicitud de información y recibíamos mucha, ¿vale? Por eso las conexiones eran asimétricas, se necesitaba mucha más capacidad de bajada que no de subida. Publicábamos nada o poco. Tan solo los ITs o la gente que desarrollábamos webs, pues hacíamos FTP y subíamos contenido. El resto de la gente no. Pero ¿qué ocurre? Que llegan los 2000, ¿no? La década de los 2000, y este escenario cambia. Las webs empiezan a ser, o Internet empieza a ser bidireccional. Las personas empezamos a compartir información en todas estas redes sociales que no voy a enumerar porque las conocéis mejor que yo. Empezamos a interactuar con ellas. Estados de ánimo, situaciones, viajes. Empezamos a compartir, empezamos a regalar información a todos estos monstruos tecnológicos. Hitos importantes aquí, bueno, pues podríamos decir que en el 2008 ya habían 12.500 millones de dispositivos conectados a Internet, por decir algo, y en el 2010 pues aparece la cuarta generación de telefonía móvil. Eso fue un boom. Además, ese mismo año, por primera vez en la historia, un virus informático, Stuxnet, un gusano, es empleado como un arma militar entre el conflicto entre Irán. ¿Y qué genera la cuarta generación de telefonía móvil? Pues es impulsora de nuevas tecnologías, como por ejemplo el Internet de las Cosas, Internet of Things, y con el Internet de las Cosas, pues aparte de la sensorización de ciudades y la aparición de smart cities, etcétera, también empezamos a sensorizar objetos cotidianos como relojes, ¿no? Todos tenemos un smartwatch que mide nuestra actividad, nuestra salud, nuestra actividad deportiva, etc., etc., ¿no? Y cualquier objeto que tenemos en casa empieza a ser susceptible, por decirlo de alguna manera, de conectarse a Internet. Una tecnología genera otra. Empezamos a acumular datos masivos por toda la información que compartimos en Internet y, por lo tanto, aparecen tecnologías emergentes como Big Data, ¿no? En el año 2016 hay también un hito importante que hizo tambalear a una empresa como Meta o Facebook, ¿no? Que fue la filtración de más de 80 millones de registros de Facebook en beneficio de Cambridge Analytica, que fue la empresa que se encargó de gestionar, antes lo ha comentado el compañero de Forti, ¿vale? De gestionar las primeras elecciones que ganó Donald Trump en Estados Unidos. Esa misma empresa fue quien gestionó el Brexit en Reino Unido. Ahí lo dejo, para que veáis un poco la importancia de los datos que compartimos en Internet y cómo todas estas compañías pueden hacer el uso que quieran de estos datos. A ver, pueden hacer un uso que podría ser hasta lícito, en el modo que todos los datos que compartimos en las redes sociales puede ser utilizado para generar nuevos servicios o nuevos productos por parte de esas redes sociales. Por poner un ejemplo, los que os guste la lectura y empleéis e-readers, ¿no? Como puede ser, bueno, voy a notar, estamos hablando de marcas, Kindle, ¿no? De Amazon. ¿Qué ocurre qué hace Kindle cuando tú abres un libro electrónico? Pues está midiendo, primero, los gustos, la literatura que te gusta. Segundo, el tiempo que tardas en pasar una página. Si has terminado de leer ese libro o no lo has terminado de leer. Cuánto tiempo has empleado. Pues esto, aunque parezca ridículo para nosotros, para una empresa como Amazon es muy importante, porque en base a eso nos va a sugerir otros términos, ¿no? Esto es targeting. Entonces, bueno, eso sería un buen uso, entre comillas, pero también se puede hacer un mal uso, ¿vale? Como podría ser para influir, ¿no? En la sociedad, ¿no? Como hizo Cambridge Analytica. Y bueno, todos sabemos, en el año 2016-17 también aparece un hito importante, que es la aparición del malware de tipo ransomware, que como sabéis, bueno, fue WannaCry, que como sabéis lo que hacen los ransomware es robar información, encriptarla y pedir un rescate, ¿no? De diferentes maneras, pero a grosso modo es lo que suelen hacer los ransomware. Y en el año 2020, pues creo que no hace falta que digamos qué es lo que ocurrió, todos hemos vivido la pandemia, pero bueno, un poco enturbiado por la pandemia, también tenemos el hito de la aparición de la quinta generación de telefonía móvil y la lucha entre estados, principalmente Estados Unidos y China, ¿no? Por poco la hegemonía de esta tecnología.
Por esto yo siempre digo que los datos que exponemos en las redes sociales, en Internet, son nuestro activo más preciado para todas estas compañías, ¿vale? La pandemia, bueno, convirtió a la ciberseguridad, o a la informática, o a la transformación digital, como lo queráis llamar, en un asunto de Estado. Es decir, todas las personas, independientemente de nuestra situación, profesión, estatus, sexo, estábamos obligados de alguna manera a aprender de transformación digital y de ciberseguridad. ¿Para qué? Pues para poder dar continuidad a nuestras empresas, ¿verdad? Tuvimos que reinventarnos, poder dar continuidad a nuestra vida social, a los estudios de nuestros hijos. La gente no tenía ni idea de lo que era un Zoom o un Teams o hacer, no sé, una videoconferencia por WhatsApp, pero nos reinventamos y fuimos capaces de dar continuidad a nuestro negocio, ¿no? Yo siempre digo, y me vais a disculpar, que si la pandemia sirvió de algo, que yo creo que esto puede ser hasta ofensivo para aquellas personas que perdieron a seres queridos, ¿no? Pero desde un punto de vista tecnológico, si sirvió de algo, fue como acelerador de la transformación digital dentro de la sociedad, ¿vale? Mirad, yo en una charla escuché que alguien comparaba lo ocurrido durante la pandemia con la batalla de Dunkerque, ¿no? La operación Dínamo de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1940, cuando las tropas aliadas se vieron acorraladas por las tropas alemanas, ¿verdad? Esto lo habréis escuchado en algún sitio. Bueno, aquello parece que fue un acto de estrategia militar bestial, pero no fue así, ¿no? Fue un acto de heroísmo. Consiguieron sacar de la bahía a más de 38.000 soldados de lo que podía haber sido pues, una muerte segura, ¿no? Entonces, lejos de que aquello fuera una estrategia militar, fue un acto heroico. Pues esto mismo es lo que ocurrió a nivel tecnológico durante la pandemia del COVID. Es decir, hubo un acto de heroísmo, todos fuimos capaces de adoptar tecnologías, pero de una manera alocada, totalmente alocada, ¿vale? Por eso yo siempre digo que el teletrabajo, para mí, como IT, no es nada nuevo. Yo llevo toda mi vida teletrabajando con menor comodidad, pero yo en el año 95, en esta empresa de Internet que lideré, ya me conectaba desde mi casa al CPD en remoto y hacía cositas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que para el resto de la sociedad pues sí que fue algo novedoso. Pero a mí realmente lo que me sorprende no es el hecho del teletrabajo, sino de que millones de personas en todo el mundo fuéramos capaces de adoptarlo, pero de una manera totalmente alocada e insegura, ¿vale? Por eso siempre digo que hay que transformar la home office, pero no entendáis por home office el espacio de trabajo o teletrabajo que tenéis en casa, sino que hoy día hablamos de un espacio de movilidad absoluta, ¿no? Podemos teletrabajar desde un coworking, desde un aeropuerto, desde cuando nos vamos en el avión o cuando vamos en el AVE. Entonces, ese espacio de teletrabajo hay que transformarlo. Tiene que ser una prolongación del perímetro de seguridad que hemos tenido hasta ahora dentro de las empresas. Ese perímetro ha quedado totalmente obsoleto. Por consiguiente, la transformación digital nos obliga a aprender de ciberseguridad, esto que ya queda claro a lo largo de la exposición que estoy haciendo, pero ¿por qué motivo? Porque a mayor transformación tecnológica, ¿verdad?, mayor es la ciberexposición que tenemos y, por consiguiente, mayores son las vulnerabilidades a las que estamos expuestos. Bueno, me habéis oído hablar mucho de transformación digital. Yo creo que todos los que estamos aquí, y más siendo tecnólogos, ¿verdad?, sabemos lo que es la transformación digital, pero creo que no viene mal recordarlo, ¿vale? Hay cierta tendencia a pensar que la transformación digital es solamente la adopción de nuevas tecnologías. Yo muchas veces tropiezo con amigos, con empresas, y me dicen, estoy en una fase de transformación digital dentro de mi empresa. Y yo les pregunto, bueno, ¿y qué estás haciendo? Pues he adoptado Microsoft 365 o he adoptado Google Workspace. ¿Vale? Estupendo. ¿Y qué más? ¿Vale? Es decir,
no basta solamente con adoptar nuevas tecnologías o estoy aplicando ChatGPT o IA. Muy bien, pero tus empleados están formados, están concienciados. Es decir, para mí, además de la adopción de nuevas tecnologías, que hay que abrazarla, por supuesto, la transformación digital implica un cambio de mentalidad, una transformación de mentalidad a lo largo de toda la empresa, desde el CEO de la compañía hasta el último eslabón, hasta el último empleado. Y para aplicar este cambio de mentalidad, pues lo primero que hay que hacer es tener una innovación constante dentro de las compañías, abrazar las nuevas ideas y los nuevos procesos con cariño, no ser reacios al cambio, un aprendizaje continuo, una formación continua dentro de las organizaciones, colaboración interdisciplinar entre los diferentes departamentos y áreas de las empresas y un enfoque en el cliente digital. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cliente manda. Si el cliente nos solicita o nos demanda el poder realizar determinados trámites o gestiones a través de una manera telemática o a través de un e-commerce, pues tendré que montar un B2B o un B2C para facilitar a ese cliente lo que me piden, ¿vale? ¿Y qué papel jugáis vosotros o qué rol jugáis vosotros, los profesionales de los que estáis estudiando nuevas tecnologías, ¿no? Los diferentes ciclos? O bueno, obviamente también la parte universitaria. Pues que vais a ser los encargados de diseñar todas esas nuevas soluciones tecnológicas, herramientas que se adapten a las necesidades del mercado. Vais a liderar el cambio cultural, por consiguiente tenéis que ser capaces de promover la digitalización en equipos y en negocios y tendréis que también entender el impacto que causan las nuevas tecnologías en los entornos empresariales, ¿vale? Bueno, es evidente que las nuevas tecnologías nos facilitan la vida, pero también tener una alta exposición a ellas puede ser contraproducente. ¿De qué nuevas tecnologías estamos hablando? Bueno, pues obviamente hay muchísimas nuevas tecnologías emergentes, pero por enumerar algunas podríamos hablar de tecnología 5G, que ya hablamos de 6G, está en desarrollo. Podemos hablar blockchain, todo lo que implica, ¿no? Criptos, etcétera, impresión 3D, realidades inmersivas, tanto realidad aumentada como realidad virtual, como realidad mixta. Podemos hablar también de computación avanzada, computación cuántica, edge computing, ¿vale? Y también computación neuromórfica, ¿no? Chips que son capaces de actuar como el cerebro humano o imitar al cerebro humano. Inteligencia artificial generativa, Internet de las cosas, ya hemos hablado antes, Big Data. Ciberseguridad basada en IA, antes lo comentaba en la exposición anterior, ¿verdad? Robots colaborativos, lo que llamamos cobots, drones, vehículos autónomos y, bueno, sobre todo la parte médica, la parte de la biotecnología, ¿no? Que, bueno, pues ya es capaz de hacer una edición de un ADN, alterar un ADN o realizar tratamientos médicos en base al perfil genético de la persona, ¿no? Tratamientos personalizados en base a tu genética. Por lo tanto, el desarrollo de productos y servicios basados en esta tecnología no solamente puede mejorarnos la vida a nivel individual, sino que van a ser capaces de, bueno, pues de alguna manera poner solución a los grandes retos de la humanidad, ¿vale? Como pueden ser encontrar soluciones a determinadas enfermedades que a día de hoy no lo hay, o otros aspectos sociales como puede ser el cambio climático, ¿no? Vuelvo a repetir, no hay transformación digital sin ciberseguridad. Y las personas somos el epicentro de la transformación digital. Mira, las personas estamos en el centro de la transformación digital ya que nuestros datos impulsan nuevos servicios y nuevos productos. Eso lo hemos comentado antes en el cronograma. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a adquirir nuevas habilidades digitales. Tenemos que ser capaces de adoptar una cultura del cambio y, por supuesto, tener la ciberseguridad como una prioridad, tanto a nivel personal como a nivel empresarial dentro de una organización. ¿Y qué papel juegan los estados ante esa disrupción tecnológica? ¿Vale? Bueno, pues mirad,
el liderazgo por la hegemonía mundial se juega en el medio digital, en el medio conectado. Y el objetivo es alcanzar el dominio del dato. Hablamos de soberanía tecnológica o soberanía del dato. ¿Qué queremos decir con soberanía tecnológica? Pues mirad, os lo leo y ahora os explico. Se refiere al control y autonomía de un país, organización o individuo sobre las tecnologías que se utiliza, incluyendo hardware, software y plataformas digitales, entornos cloud. El objetivo es reducir la dependencia de tecnologías extranjeras y garantizar que las infraestructuras críticas no se vean vulneradas por influencias externas. Esto tenemos un claro ejemplo. Lo que está pasando, ¿dónde se fabrican la inmensa mayoría de semiconductores del mundo? Pregunto, alguien que me conteste. ¿Vale? Con lo cual tenemos una gran dependencia. ¿Sabéis qué es lo que hace Google? ¿Sabéis que Google no compra servidores ni procesadores a terceros? ¿Lo sabíais? Pues Google fabrica su propio hardware. Esto tiene dos aspectos. Uno, la soberanía tecnológica, todo queda en casa, todo queda en Estados Unidos, y otro es tener menos ciberexposición, ¿vale?, a posibles ataques. Y luego, por otro lado, tenemos la soberanía del dato, que es lo mismo, que los datos que generan tanto estas empresas tecnológicas como los ciudadanos, como los gobiernos, no puedan estar paseándose libremente de un estado a otro, ¿vale? Porque al final esos datos son importantes, pero no solamente son importantes para las tecnológicas, también son importantes para los ciberdelincuentes, ¿no?, o las organizaciones cibercriminales. Aquí en todo esto, como digo, hay varios actores. El primer actor es la tecnología 5G y la tecnología 6G. El segundo actor son las empresas tecnológicas, poseedores del dato, pero hay un actor del que siempre nos olvidamos y son las organizaciones cibercriminales, ¿vale? Y ahora quería hablaros un poquito de la ciberseguridad y sus implicaciones. Definamos primero qué es la ciberseguridad, ¿vale? Bueno, pues una definición de libro, podríamos decir que la ciberseguridad es una disciplina cuyo objetivo es proteger y defender los activos tecnológicos, ahora definiremos qué es esto de activos tecnológicos, ante cualquier falta de confidencialidad, integridad o disponibilidad, la famosa triada, ¿vale? Factores claves en los que, ahora hablaremos de la triada, por si alguien no sabe lo que es. ¿Sabéis lo que es el CID? El cubo mágico de la ciberseguridad, ¿lo conocéis? Bueno, ahora en las siguientes diapos os lo cuento. Factores clave en los que se concentra la ciberseguridad. El hardware, obviamente, porque puede estar desactualizado un firmware, etcétera. El software, porque puede tener fallos de desarrollo, Black Doors o lo que fuera. Y, obviamente, nuestros conocimientos, habilidades y actitudes con respecto al uso de los anteriores. Hablemos de cibercriminales y modus operandi. ¿Cuál pensáis vosotros que es la principal vulnerabilidad a un sistema informático? ¿Pensáis que es el hardware? No, ¿verdad? ¿El software? ¿Pensáis que puede ser el software la principal vulnerabilidad? Entonces, si no es el hardware y no es el software, tienen que ser las redes, ¿no? Las redes de comunicaciones que empleamos, ¿verdad? ¿Tampoco? Entonces, ¿quién queda? El usuario, ¿verdad? El eslabón más débil del que hablaban antes. Es decir, realmente la principal vulnerabilidad está en la cadena más débil dentro de las empresas. Ahora después hablaremos de porcentajes de ataques y ciberataques y filtraciones dentro de empresas y creo que lo va a quedar muy claro, ¿no? Mirad, el 39% de las filtraciones dentro de organizaciones son debidas a la pérdida de robo de, bueno, he puesto móvil, dispositivos, ¿vale? Portátiles, móviles, tablets, etc. 1 de cada 3 personas abre emails de phishing y 1 de cada 5 abre archivos adjuntos en esos phishings. 4 de cada 5 ciberataques se producen por el uso de contraseñas débiles, no emplear multifactor, ¿no?, etcétera. El 47% de los ciberataques son por malware, el 28% por errores humanos y el 25% por fallos de proceso de configuración de entornos. 1 de cada 5 filtraciones son por error de un empleado interno, un insider,
puede ser voluntario o no. Y 1 de cada 2 emails dirigidos a personas son spam, 1 de cada 20 emails tiene contenido malicioso. Creo que ha quedado claro, ¿vale? Hablemos un poquito ahora de ataques de ingeniería social y manipulación. Bueno, pues... va. Bien. Los ciberdelincuentes emplean técnicas de manipulación y de engaño para ganarse la confianza del usuario y conseguir algo en concreto. Eso es la ingeniería social. Dentro de los ataques típicos de ingeniería social, podríamos hablar hasta el infinito más allá, he enumerado unos cuantos. Podríamos hablar del pretexting, ¿no? Que es, bueno, pues, no se lee. El pretexting al final es simular también un poco, robar datos haciéndolos pasar por otras personas. Dumpster diving, shoulder surfing, por ejemplo. Luego os compartiré la diapo por no extendernos mucho en la definición de cada uno y lo vais a poder leer. Sabéis que es leer por encima del hombro, ¿no? O leer por detrás, sobre todo pues hay que tener cuidado en entornos abiertos cuando tecleamos contraseñas, etc. El baiting, el farming, sería un equivalente a web spoofing, ¿no? Es decir, páginas web fraudulentas. Phishing, todos sabéis lo que es phishing en sus diferentes modalidades. Phishing, smishing, basado en SMS. Voice phishing, ¿no? Mediante voz, el típico fraude de la llamada, el falso, yo lo diré, helpdesk de Microsoft, ¿no? Que todos hemos recibido la llamada haciendo pasar por Microsoft en alguna ocasión, no la habéis recibido nunca. Os han llamado diciendo que le llamo de Microsoft, tiene usted un problema con su Windows. Eso es muy habitual y la gente sigue picando a día de hoy. Sextortion, creo que todos sabemos lo que es. Y callback phishing, ¿no? Esto ya es otra modalidad del phishing en el cual recibes un SMS o un email en el cual te dicen que te has suscrito a algún tipo de servicio y tú ante bueno, la negación, es decir, yo no me he suscrito a nada, si usted no se ha suscrito a nada, llame por favor a este número de teléfono, ¿no? Realmente cuando se produce el phishing es cuando llamamos a ese número de teléfono. Esto ocurre mucho también con cargos bancarios. De repente te mandan un SMS diciendo que se ha cargado en tu cuenta, en tu tarjeta de crédito, X cantidad. Y tú dices, joder, pues si yo no acabo de comprar nada, ¿no? Si quiere usted cancelar esta operación, llame aquí. Pues ahí es cuando nos están pescando, ¿verdad? Bueno, ¿qué tienen en común todos estos ataques de ingeniería social? Pues tienen en común la curiosidad, el exceso de confianza y la despreocupación, ¿vale? La ingeniería social se basa en eso. Lo anterior provoca que hoy día sea más fácil sufrir un robo o una estafa en el mundo digital que en el mundo físico. Estamos mucho más expuestos en el mundo digital que en el mundo físico. Y bueno, esto ya lo hemos mencionado antes, no olvidemos que lo preocupante de todo esto no es que nos estafen a nosotros, sino que a través de nosotros puedan acceder a nuestras organizaciones o incluso podamos ser objeto, ¿no?, de algún tipo de manipulación a nivel social, ¿no? Por consiguiente, la primera medida de prevención que debemos de adoptar es activar nuestro sistema de alerta personal y para activar este sistema de alerta personal primero debemos saber a quién nos enfrentamos, ¿no? ¿Quiénes son esos actores? A ver, si hacemos una clasificación de los ataques se pueden clasificar, o los atacantes, perdón, se pueden clasificar en función de la metodología que emplean. Podríamos hablar de hackers éticos, crackers, hackers de sombrero gris, de sombrero blanco, etc., etc. En las siguientes diapositivas os los voy a enumerar y definir. En esta presentación no nos vamos a parar a definir lo que es un cracker, porque creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. También se pueden clasificar en función del objeto, sniffers, spammers, programadores de malware o insider, intrusos, y por la intención, si son instaladores de boots, carder o cyberpunks. Esto sería la clasificación en función de la metodología. Como he dicho, hacker, hacker ético, sneaker o white hat, se llama de las tres maneras, cracker o black hat, es decir, sombrero negro, insider, freaker, copy hiker, bucaneros, scripts y lammers.
En esta siguiente os pongo la definición en función del objeto del ataque. Como hemos dicho antes, sniffer, spammer, programadores de malware intrusos. Y en la siguiente diapo os defino en función de la intención, instaladores de boots, kernels o cyberpunks, ¿vale? Como he tenido que acortar la presentación porque al principio me hablaron de 90 minutos a 60, pues bueno, creo que no es necesario, ¿verdad?, ponerse a definir todo esto. Sois estudiantes de tecnología, otro público sí sería necesario, pero en vuestro caso creo que no. Y bueno, estos serían los diferentes métodos de ciberdelincuencia. Empleación de botnets, que al final sabéis que son robots que se activan en remoto para pues, hacer envíos masivos de spam, ataques de denegación de servicio, etc., etc. Se pueden emplear también técnicas de IP spoofing, suplantación de IPs, ARP spoofing, suplantación de MACs, DNS spoofing, etc., etc., etc. ¿Vale? Ataques de inyección de JavaScript o SQL. Y bueno, ya casi llegando al final, hablemos un poquito de malware. Realmente a lo largo de la exposición hemos hablado de diferentes tipos de ataques, de ingeniería social, etc. Si tuviéramos que clasificar las principales amenazas a las que estamos expuestos en 4 grandes bloques, aunque yo aquí no se lee, pero bueno, aunque yo aquí he puesto phishing, debería haber puesto spam. Dentro del spam, pues una de las técnicas más habituales sería el phishing en sus diferentes modalidades. He puesto ransomware, pero realmente debería poner malware, pero he puesto ransomware porque realmente es el malware más activo. Scam, robos, estafas, ¿vale? O, bueno, robo de información y estafas. Estos serían los diferentes tipos de malware o más habituales en el mercado. Virus, que al final sabéis que requieren de que alguien le dé al dedito y ejecute. Gusanos, troyanos, spywares, botnets, keylogger, que lo mencionabas antes, ¿vale? Yo tuve una experiencia, una pericial forense de una persona a la que su jefe le instaló un keylog para argumentar después un despido procedente y le salió el tiro por la culata porque es totalmente ilegal. Y esto, en otro foro hablamos de ello. Y Black Door, ¿no? Puertas traseras, ¿no? Mirad, en el contexto de los ciberataques, deciros que, bueno, solo el 37% de las empresas en España cuentan con un plan de contingencia ante un desastre, ante un ciberataque. Los ciberataques crecieron en un 39% en los últimos semestres del 2024. Lo leo porque no se ve desde el fondo. El coste medio para las empresas españolas que sufren o han sufrido un ciberataque está por encima de los 60.000 euros. 66.000 y pico euros, ¿vale? Estos son datos aproximados. El coste de los ataques en España en 2024 ascendió a 10.000 millones de euros. En 2024, el 96% de las empresas españolas registraron ciberataques. 96%. Es decir, el que tú no te enteres que has tenido un ciberataque o una fuga de información dentro de tu empresa no quiere decir que no te hayan atacado, ¿vale? La inmensa mayoría de las empresas no son conscientes de que están teniendo ciberataques y fugas de datos. El 70% de los ataques en España van dirigidos a pymes. No pensemos que solamente atacan a las grandes empresas, ¿por qué no? Y fijaros, el 60% de las pymes europeas que fueron víctimas de ciberataques, a los 6 meses bajaron la persiana, ¿vale? Porque no fueron capaces de superar las pérdidas. ¿Y cuál es el origen de las filtraciones? Bueno, pues las estadísticas nos dicen que en un 76% son ataques externos, pero también hay muchas filtraciones que se fraguan desde dentro de las empresas, ¿vale? Por empleados desleales o por otras causas. Y, bueno, ¿cuánto cuestan nuestros datos, que al final son nuestro mejor activo, como he dicho, en el mercado negro? Pues mirar, un registro médico puede rondar por encima de los 300 euros. Datos bancarios se venden 30 euros en adelante. Cuentas de pago online desde 18, servicios multimedia desde 10, documentación, documentos de DNI desde 5 euros.
cuentas de email desde 5 euros también, y fotos, vídeos, en general, desde 1 euro. Si eso lo clasificamos por tipología de empresa, nos encontramos con que el sector sanitario y el industrial están ahí al top, ¿vale? Perdón. ¿Y cuáles serían mis recomendaciones ya para terminar? Pues mira, mi recomendación, siempre basándose en el cubo de las destrezas mágicas, como lo llamo, de la ciberseguridad, que os comentaba antes, en este caso nos vamos a apoyar en la primera dimensión, que son los principios de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, entendiendo por confidencialidad la que garantiza la privacidad de los datos mediante la restricción de accesos con el cifrado y la autentificación. Entendemos por integridad la que garantiza que la información sea precisa y confiable, y por disponibilidad la que garantiza que la información esté disponible a las personas pues, cuando la requieran, ¿vale? Basándonos en la tríada, como se le suele llamar en el sector, pues yo os propondría, dentro de una organización, hay muchas metodologías en el mercado, pero yo lo primero que propongo en una empresa es hacer un análisis de riesgo. Yo aquí me he inventado mi propio análisis de riesgo por mi experiencia profesional y lo he definido en 6 fases, pero esto puede ser muy cambiante en base si estamos aplicando una ISO o cualquier otro tipo de metodología de las que hay en el mercado para hacer análisis de riesgo. Hablamos de análisis de riesgo no financieros, hablamos de análisis de riesgos de ciberseguridad. Entonces, la primera fase pues, definiría un poco el alcance, es decir, qué queremos analizar dentro de la empresa, qué departamento o qué área queremos analizar dentro de la empresa. En la segunda fase identificaría cuáles son los activos dentro de esa área a analizar. En la tercera fase identificaría las amenazas a las que pueden estar expuestos esos activos. En una cuarta fase haría un estudio y un análisis de las características de esos activos. En una quinta fase, para cada uno de estos activos, analizaría, vale, vamos a ver, cuáles son las probabilidades de que este activo sufra un ataque, ¿vale? Y en base a esas probabilidades, después tengo que pensar si le pongo solución o no, ¿vale? ¿En base a qué? Bueno, pues el riesgo de que este activo se vea perjudicado es bajo, y en el supuesto de que fuera atacado, pues mi empresa, mi organización podría soportar ese ataque o no, ¿vale? Luego tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y yo me puedo permitir el lujo de que mi empresa esté parada cuánto tiempo? ¿Un fin de semana? ¿Un día? ¿15 días? ¿Una semana? ¿Un mes? Eso es lo que tenemos que valorar para remediar todas esas vulnerabilidades que se detecten en un análisis de riesgo dentro de una organización, ¿vale? Todo esto siempre va apoyado de ¿qué? De auditorías internas de sistemas, pentesting, hacking ético, etc., etc., ¿vale? Pero en principio lo que se debe hacer a nivel organización es plantearse ese análisis de riesgo, empleando el método que se quiera, ¿vale? Como digo, esto es un método simulado mío, pero bueno, que es totalmente aplicable. Y las bases de la seguridad que deberíamos de aplicar dentro de una organización serían, primero, realizar una gestión de roles correcta. Es decir, no todo el mundo puede acceder a lo que le dé la gana dentro de una organización, ni el CEO de la compañía debe ni puede tener acceso a todo, porque luego tenemos, ¿verdad?, los ataques del CEO típicos. Resulta que le reventamos el email al CEO y nos hemos hecho los amos de la compañía. Control de dispositivos. Cuando digo control de dispositivos me refiero a gestionar teléfonos móviles, portátiles, tablets, todo. ¿Cómo? Mediante software de MDM, ¿vale? Esta moda del Brain on Device, que las empresas permiten que los empleados utilicen su propio teléfono particular, tiene un riesgo muy elevado. Protegernos contra códigos maliciosos, ¿cómo? Mediante la instalación de, olvidaros de los antivirus tradicionales basados en firmas, EPDRs, EDRs, XDRs, ¿vale? Nada de antivirus clásicos y menos free antivirus, ¿eh? Nadie regala nada a coste cero.
monitorización del tráfico continuo de la red de la empresa para detectar cualquier fuga de datos bueno, cuando detectamos un tráfico muy elevado es sinónimo de algo, ¿no? Conexiones seguras, es decir, cualquier acceso remoto a la compañía o incluso la conexión de diferentes sedes dentro de una compañía debe de hacerse mediante tunelizadas, VPNs, etcétera. Aplicar políticas de seguridad, concienciación y capacitación dentro de la empresa, ya lo hemos comentado. Y por último, quería hablaros de lo que está muy de moda, es una realidad que ya antes, en la tanda de preguntas que habéis hecho, en la posición de Forti, ha hablado del Zero Trust, confianza cero. Bueno, pues eso es una realidad. Hoy día, todas las empresas lo que estamos proponiendo es aplicar el modelo de Zero Trust o confianza cero. Mirad, el 80% de los ataques aprovechan la confianza implícita dentro de las redes internas. Hay cierta tendencia, o había cierta tendencia a pensar que la red interna, la red local, es segura, y eso es un error, ¿vale? El concepto que teníamos del castillo, por eso he dibujado ahí un castillo rodeado de un foso, esto es un error. Esto antes tenía sentido. Esto, si hacemos así un símil, lo equiparamos con un firewall, un cortafuegos tradicional. Protejo el perímetro y ya está. Pero ¿qué ocurre cuando salto ese perímetro? Es decir, cuando salto el foso con los cocodrilos y estoy dentro del castillo, soy el amo. ¿Puedo hacer lo que me dé la gana? Como ya estoy logado, eso quiere decir que soy un usuario seguro. Esto está totalmente obsoleto, ¿vale? Por consiguiente, el modelo de Zero Trust, la premisa es desconfía de todo, verifica, ¿vale? Verificación constante, privilegios mínimos a los usuarios y asumir que en mi organización hay brechas y actúa como si hubieran brechas, ¿vale? Es decir, monitorización continua. No confíes, verifica. Medidas claves a implantar, multifactor, lo hemos comentado antes, adaptar autentificación según contexto y comportamiento. Aplicar monitoreo continuo, WEBA, detectar accesos inusuales o sospechosos, porque pensar que yo puedo robar la identidad de una persona dentro de la empresa. Recientemente, una empresa de calzado muy famosa, en Elche, sufrió un ciberataque. ¿Y cómo entraron? ¿Cómo accedieron? Pues accedieron usurpando la identidad del CEO. Reventaron el correo del CEO porque precisamente, pues en este caso, ese CEO pidió a su responsable de IT que deshabilitara el multifactor, porque es verdad, y ahí por internet lo habréis leído, muerte súbita por multifactor, porque uno se aburre de estar todo el día logándose y logueándose dentro de su organización. Es duro, ¿eh? De verdad, que tú estás teniendo un team con un cliente y de repente te dice, vuelva usted a logarse porque creo que usted no es seguro. Y tú dices, ¿cómo? Y te tienes que volver a logar, pero es que es lo que hay. Yo puedo robar la identidad de un CEO, colarme dentro de una compañía y ¿qué? Como estoy logado con un usuario y un password, ¿soy un usuario fiable? No lo soy, ¿vale? Multifactor siempre. Y respuesta automática, es decir, ante bloquear cualquier actividad anómala, ¿no? Y, bueno, perdón, que se me ha ido. Vale. La red interna, como he dicho, ya no es una red segura, es una red hostil. Debemos de aplicar estrategias de microsegmentación dentro de la red, aislar aplicaciones y servicios críticos, limitar el movimiento de intruso, inspección con NDR, que son análisis de tráfico de red, protección IPS, sistemas de prevención de intrusiones, y bueno, como voy un poquito de tiempo, ¿vale? Pero esto serían las principales recomendaciones, ¿vale? Asignar mínimos privilegios a los usuarios, incluso privilegios puntuales. Tú necesitas hoy un privilegio para poder acceder a una determinada carpeta, se te otorga, pero después se elimina, ¿no? A veces en las organizaciones se quedan todos esos roles por ahí activados a lo largo de los tiempos, ¿no? Por lo tanto, por eso dice just in time, ¿no? Es decir, habilitar acceso solo cuando sea necesario. También habilitar sistemas de DLP, Data Loss Prevention, prevención de fuga de datos sensibles dentro de las organizaciones. Y revisión periódica de los accesos, ¿vale? Bueno, tener las buenas prácticas para la implantación del Zero Trust serían implantar una visibilidad total, conocer quién accede desde dónde y con qué dispositivos, a ser posible siempre con dispositivos corporativos, la autentificación multifactor, como hemos dicho, la microsegmentación, la monitorización, la gestión de accesos IAM,
y el Zero Trust, ¿vale? Y bueno, hasta aquí mi exposición. Creo que me he pasado un poquito.